Hola, yo soy Alan y he tenido experiencia ya por más de 8 o 9 años implementando HubSpot para un montón de empresas, ¿no? Hemos implementado en los últimos 6 años más de 600, 700 portales de HubSpot para empresas de todos los tamaños, desde empresas de 2, 3 vendedores hasta empresas que tengan más de 1000. Y en todo este proceso hemos aprendido una serie de cosas que son las que me gustaría enseñarte el día de hoy de manera general, y para eso te quiero contar cómo puedes hacer o qué pasos debes de seguir para implementar el Sales Hub. En este video te voy a contar algunas de las cosas que hemos aprendido en toda esa experiencia. Sin embargo, voy a tratar de ser un poco más general en los pasos que debes de seguir. No me voy a meter en este video a temas técnicos de cómo picarle a la plataforma o en dónde picarle o qué hacer ahí, sino me voy a enfocar más en decirte qué es lo que tú como persona debes de saber y debes de hacer para que tu setup quede bien. Porque en toda esta experiencia lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las implementaciones no quedan bien, pero no por un aspecto de que la gente no sepa configurar técnicamente la plataforma. Que si bien algunos podrían no saberlo, hay muchos tutoriales ya de esto allá afuera. Muchas veces por lo que no queda bien es porque o no están bien definidos los procesos, o la gente no está bien estructurada dentro de la plataforma, o los roles, o los permisos, o las cuestiones no quedan bien mapeadas o estructuradas, y por ende, pues el sistema falla, ¿no? Porque muchas veces, y nosotros lo decimos todo el tiempo, un sistema es un sistema, no es más. Al final de cuentas, es una plataforma que puede ser muy buena, pero si no lo usas tú bien, la verdad es que nunca le vas a sacar el provecho. Entonces, para esto voy a empezar a contarte unas cuantas cosas que son claves para ti y para la implementación de tu Sales Hub. Entonces, la primera, el setup de HubSpot, Sales Hub, comienza por tener muy claro y bien identificados tus procesos comerciales. Si no los tienes claros, si no los tienes unificados, si cada uno de tus vendedores hace cosas diferentes para cerrar un negocio, no es que sea malo de inicio, pero va a ser muy difícil que puedas unificar una buena implementación en HubSpot. Si tienes que asegurarte de hacer un esfuerzo por unificar de cierta manera los procesos y mapearlos bien antes de implementar HubSpot. Porque si no, muy probablemente algunos hagan una cosa, otros otra, y después sacar reportes, ver la data, todo esto va a ser virtualmente imposible. Lo primero que nosotros decimos es que debes de hacer un esfuerzo por definir tu proceso comercial. ¿Cómo se hace esto? Digo, si ya lo tienes mapeado, muy probablemente te puedes saltar este paso. O sea, si ya lo tienes definido, si ya tienes cómo deben de ser las cosas, probablemente te lo puedes saltar. Pero si no, saca una libreta, agarra un pizarrón, agarra una herramienta como, no sé, como Miro y empieza a escribir. En eso, una de las cosas más importantes es que tienes que tomar en cuenta a todos los roles que van a estar involucrados en la organización. Muchas veces la implementación de un CRM viene por una decisión directiva o gerencial, ¿no? Quiero poder medir a mis vendedores, quiero saber qué están haciendo, quiero saber qué actividades hacen, quiero saber qué tan bien o qué tan mal están vendiendo. Y no necesariamente está mal esto, pero la realidad es que el CRM potencializa las ventas de una empresa cuando no nada más te da esto. Sí te da esto, pero más para ayudar a los vendedores a ser más eficientes en sus ventas y por ende cerrar más negocios. Los vendedores, de manera general, somos desorganizados, somos personas que no tienden a tener todo ordenado en cajitas, somos muy extrovertidos, somos muy de improvisar y al final de cuentas eso hace que a veces no seamos los mejores para dar seguimiento. Un CRM es el perfecto match con las habilidades de un vendedor, porque lo que hace es que te ordena, lleva cierto control de qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer para que no se te olvide y de esa manera puedes evitar perder negocios. Sin embargo, muchas veces no se ve así. Y al final de cuentas, si tú implementas bien el CRM, para el vendedor va a ser fácil llenarlo y por ende para ti va a ser fácil ver la data. Entonces siempre toma en cuenta a todas las personas de tu organización. Otra cosa que es muy importante para mapear tus procesos es agarrar y sentarte con las personas o que más venden o que mejor conocen a tu empresa o que más contexto tienen de cómo se mueve el proceso comercial. Esto puede ser gerentes, puede ser vendedores clave, puede ser distintas personas, ¿no? Si tienes pocos vendedores, es mejor que hables con todos, ¿no? No metas a todos en una misma sala porque se puede sesgar lo que uno dice con lo del otro. Sin embargo, sí habla uno a uno por ellos.
Y lo que quieres hacer es anotar algunas cosas básicas, ¿no? O sea, lo primero que tienes que anotar es qué pasos se siguen para cerrar un negocio. O sea, de que llega un prospecto, por qué medios llega, qué tipo de información necesitas de él y qué pasos sigues de que se vuelve un prospecto a que se vuelve un cliente. ¿Qué cosas son las que pasan por las cuales tú descalificas un prospecto? Una parte muy importante es justo la información que obtienes, porque muchas veces lo que quieres hacer en un mapeo es entender si el paso 1 al paso 2 hay ciertos puntos de información que obtienes para asegurarte si un prospecto está calificado o no. Esas tomas de decisión de información son cruciales porque eso es lo que te va a permitir hacer una buena implementación de CRM. Típicamente lo que vas a terminar teniendo es una serie de cajitas con flechitas que van moviéndose del primer paso al segundo, al tercero, al cuarto, y de ahí ciertos puntos de apoyo de información que obtienes, de decisiones que tomas, de si sigue o si no sigue, y ciertas cuestiones de qué actividades se llevan a cabo en cada etapa para asegurarse de pues, pasar de una etapa a otra, ¿no? Típicamente eso es lo que quieres mapear. La realidad es que puedes ver varios videos de cómo mapear un proceso comercial. Lo que sí te diría es que es crucial hacer este mapeo, ¿no? La siguiente parte, y que también es fundamental en este proceso, es qué KPIs vas a querer medir. Y esto sí típicamente puede ser con un gerente o puede ser con un directivo, pero también puede ser con un vendedor. Es, oye, ¿qué datos son cruciales entender? Yo como vendedor, para saber que voy bien o voy mal en mis ventas. Yo como gerente, para saber cuál es el performance de mi equipo. Muchas veces las ventas son un tema que se vuelve reactivo en lugar de proactivo. ¿Qué quiere decir esto? Reaccionas a cómo van las cosas. Y típicamente, cuando reaccionas, ya es muy tarde. Estás teniendo tu meta de ventas del trimestre o del año y de repente te das cuenta que, híjole, como que no van las cosas en el mes 3 del Q1, ya te quedan 20 días y es muy tarde para accionar. Típicamente la mayoría de los negocios va a ser muy difícil que en 10 días le den la vuelta. Lo mismo pasa en un año, ¿no? Si ya estás en noviembre, en diciembre, en los últimos meses del año y te estás dando cuenta que te vas a quedar corto, es muy difícil que puedas accionar cosas para que no te quedes corto. Entonces, tener claros los KPIs es lo que te pueden volver de reactivo a proactivo. ¿Y cuáles pueden ser KPIs típicos? Pueden ser desde el punto de cuántos prospectos entran a tu funnel, cuántos pasan por cada etapa del pipeline, a cuántos les das una cotización, cuántos prospectos ganas, cuál es tu ticket promedio. Estas cosas son cruciales, pero luego hay algunas otras. Por ejemplo, el porcentaje de cierre que tienes de un contacto a un negocio ganado, el porcentaje de cierre que tienes de una oportunidad a un cliente ganado, el porcentaje de cierre que tienes de una propuesta a un cliente ganado. Y eso, combinado con el ticket promedio, te puede empezar a dar ciertos pronósticos de venta, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas son importantes? Una de las últimas cosas a mapear en tus mapeos iniciales es cuál es el tiempo que típicamente debe transcurrir de un paso al otro. Y podrás poner un rango de tiempo, no siempre vas a tener, y obviamente dependiendo del tipo de negocios podrás tener más o menos tiempo en cierta etapa. Pero sí es bueno que pongas típicamente un rango de tiempo porque esto te va a dar un norte de qué tanto un negocio debería estar en una etapa o no. Mucho de lo que pasa cuando no haces este tipo de mapeos y este tipo de definiciones antes de hacer tu setup de HubSpot o de cualquier CRM, es que cuando tú ves tu pipeline de ventas en todas sus etapas, de repente lo ves llenísimo después de 6, de 8 meses. ¿Por qué? Porque como no hay criterios de limpieza, los negocios se van quedando estancados. Y como los vendedores somos muy propensos a no querer perder ni una sola oportunidad, todo creemos que lo podemos cerrar. Sin embargo, de repente dejamos negocios que llevan 8 años, digo exageré, ¿no? Pero tal vez 8 meses sin avanzar ahí por cualquier cosa. Y la verdad es que eso lo único que nos está haciendo es que nos está mintiendo, porque nos está haciendo pensar que podríamos vender algo que la verdad es que no va a cerrar. Entonces, muchas veces eso es mejor, mandarlo a etapas de transición o de congelado o de leads que no están moviendo, pero no dejarlos en tu pipeline. Entonces, para eso es importante que mapees pues cuánto tiempo debe pasar entre etapa y etapa, ¿no? Ahora, algunos tips básicos antes de implementar HubSpot, yo te daría dos claves, ¿no? Y muchas veces cuando se piensa en implementar una plataforma,
a veces todo empieza con demos o con ver cómo otras empresas lo hacen o ver videos padrísimos de cómo una empresa se revolucionó con un CRM. El tema es, yo te diría que es bueno ser ambiciosos, pero hay que tener un poco de calma. La verdad es que si quieres agarrar y llegar y automatizar todo y hacer 1000 cálculos y hacer el sistema súper robusto y tal, va a ser muy complicado que la gente lo adopte. Yo lo que te diría es que piensa en la manera más simple primero, porque otra vez los vendedores no tienden a ser buenos usando un sistema y no tiende a gustarles usar un sistema. Entonces empieza por un proceso muy simple y ya que lo empiecen a usar, empieza a robustecer poco a poco. De esa manera la curva de adopción va a ser mucho más sencilla. Si no, la verdad es que se va a volver un elefante blanco en tu organización, ¿no? Y la otra cosa es que sí es crucial que tomes en cuenta no solo a los vendedores, no solo a los gerentes, pero a todos los que van a usar el sistema. Por ejemplo, si un área administrativa va a revisar una cotización, o un área administrativa tiene que asegurarse que en cierta etapa haya un requerimiento de documentos, de información del cliente, la razón social, la dirección, yo qué sé, involúcralos también, porque si no lo que te va a pasar es que después el setup que hagas no va a ser match con lo que en tu empresa se necesita del sistema. Y entonces muchas veces eso lo que hace es que empiecen los parches o que no te termine resolviendo, ¿no? Entonces yo te diría que esas dos cosas son cruciales de que no se te olviden. Ahora, ya que tienes mapeados tus procesos, ya que entendiste estos puntos que te dije, lo siguiente que sigue es hacer un mapeo de roles en tu organización, de equipos, perdón, que hay en tu organización y de el nivel de accesos que deben de tener estas personas. Entonces, es muy importante que tú agarres y determines a todas las personas que van a tener cierta interacción con tu proceso comercial. No importa de qué área sean, pon a todas las personas que tienen cierta relación en tu proceso comercial. Algunos pudieran nada más ver reportes, algunos pudieran nada más validar ciertos documentos, algunos podrían tener mucho que ver en el proceso, algunos podrían aprobar una cotización, algunos se podrían meter a hacer un cierre, ¿no? La verdad es que no importa cuántos roles tengas, mapea todos, ¿no? Abre un Excel, pon vendedor, BDR o SDR, gerente comercial, director de ventas, director general, director financiero, administrativo, sales support, todos los roles que tengas, ponlos en un listado. Y de ahí empieza a describir qué tipo de interacción va a tener con tu sistema. Esto también te va a permitir saber si debes de tener usuarios de ciertos tipos de licencia o no, porque al final de cuentas eso te va a delimitar qué van a hacer. Típicamente la gente que solo va a revisar información no debería tener una licencia de HubSpot de pago. En cambio, la gente que sí va a interactuar con contactos, con prospectos o con tu sistema en general para avanzar oportunidades, esa es la gente que debería tener las licencias. Esto también es un error que a veces ven las organizaciones que piensan en contratar las licencias para los directores, pensando que así van a tener más beneficios, cuando no, al contrario, los que más licencias deberían de tener deberían de ser tus vendedores o la gente que opera el sistema, ¿no? Entonces, bueno, ya que tienes eso, también mapea a qué equipos pertenecen. Si tu organización se va a dividir por equipos de venta, es muy importante que en este proceso los mapees. Los equipos pueden estar divididos por el producto o servicio que venden, pueden estar divididos por la localización geográfica que atienden o por distintas cuestiones que tú determines. Ahora, lo importante es no crees equipos por crear equipos. O sea, si la realidad es que no hay como tal una segmentación de una meta por equipo o de una venta de ciertos productos por equipo, la realidad es que no hay necesidad de crear equipos. Lo único que vas a hacer es comerte espacio de tu CRM y la verdad es que no te va a servir de nada. Pero si sí estás midiendo metas separadas o de cierta manera hay cierta segmentación en cómo asignas los prospectos en tu organización, en ese caso sí pon a qué equipo pertenece. Y niveles de acceso, típicamente los niveles de acceso te los voy a explicar un poquito más adelante. Sin embargo, lo importante a entender es principalmente quién tiene derecho a ver todo, quién tiene derecho a ver nada más una parte, por ejemplo, lo de su equipo, o quién tiene derecho a ver solo lo suyo. Típicamente eso es lo que quieres empezar a delimitar, ¿no? Ahora, en nuestra experiencia, las empresas, cuando no definen bien sus objetivos, sus objetos y las propiedades, caen en muchos problemas. Entonces, el siguiente paso es definir bien los objetos y las propiedades que va a tener tu CRM.
Y para esto, ¿qué son los objetos? ¿No? Porque esto podría ser medio confuso y a veces no necesariamente se implementa bien. Todo CRM tiene distintas cuestiones que llaman objetos. En HubSpot existen 3 objetos principales que se relacionan con ventas, porque existen más. Esos 3 objetos principales que se relacionan con ventas son los contactos, que típicamente es una persona en la organización, o bueno, es una persona en general que puede comprar tus productos o tus servicios. Luego están las empresas, que las empresas típicamente son agrupaciones de personas que pueden comprar tus productos o tus servicios. Las empresas no necesariamente todos los negocios las tienen que usar. Si eres un negocio B2C, probablemente no uses empresas, a menos de que, no sé, tengas distribuidores o, por ejemplo, agencias de viajes o algunos conglomerados que vendan pues, tus productos como revendedores o como, sí, como pues ciertas instituciones que revenden tus productos de cierta manera. En ese caso podría ser que sí uses las empresas. Y luego el tercer objeto principal son los negocios, que los negocios típicamente son oportunidades de venta. Son, por ejemplo, si yo soy una persona y yo voy a comprarle una agencia de viajes, la agencia de viajes puede tener negocios conmigo que son un vuelo, puede tener otro negocio que es un hospedaje, o incluso un negocio puede ser un vuelo, un hospedaje y un traslado, que es un viaje en particular, pero luego puede tener otro negocio para otro viaje que tengo yo, ¿no? Y un viaje puede ser de placer y el otro puede ser de negocios. Pero cada división de agrupación de productos o servicios que le vas a vender a alguien puede ser negocios diferentes. Y típicamente una empresa puede tener relación con varios contactos y un contacto puede tener relación a su vez con varios negocios y al mismo tiempo una empresa puede tener relación con varios negocios también. Entonces es importante entender esto porque de ahí se va a basar uno de los principales activos que tiene tu CRM, que son las propiedades. Y es importante que lo entendamos así porque te decía, en la mayoría de los casos que nosotros llegamos a una empresa y vemos que el CRM no está funcionando y que es un relajo, es porque muchas veces la manera en la que se desarrollaron los objetos, la relación entre los objetos y la manera en la que se delimitaron las propiedades no fue correcta. Muchas veces tienes usuarios creando propiedades por todos lados, en marketing, en ventas, en servicio al cliente, vendedores, y luego crean objetos repetidos, ¿no? En el contacto, pero al mismo tiempo en la empresa, pero al mismo tiempo en los negocios. Y esto genera una serie de desastres. Ahora, ¿qué son las propiedades? Las propiedades son datos de tus contactos, de tus empresas, de tus negocios. Existen otros objetos, por ejemplo, los productos o las cotizaciones, pero para efectos prácticos de este video no me voy a meter tanto ahí. También puedes crear objetos personalizados si tienes cierto tipo de licencia en HubSpot, que esto puede ser, no sé, brokers u otro tipo de objetos que puedan tener relación con los objetos que ya te dije. Sin embargo, en este video, para mantenerlo un poco simple, si de por sí ya va a ser largo, no me voy a meter tanto en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, hablando de las propiedades. Entonces, las propiedades son datos de cada uno. Entonces, típicamente propiedades de contacto van a ser, por ejemplo, el nombre, el correo electrónico, el apellido, el rol que tiene en una organización, el teléfono, el WhatsApp, la manera en la que le gusta que lo contacten, el país en el que está, etcétera, etcétera. Son todos los datos de la persona, ¿no? Típicamente propiedades de empresas son cosas como, por ejemplo, el nombre de la empresa, la URL o el dominio del sitio web de la empresa. Típicamente también puedes tener, no sé, la cantidad de empleados, el giro, distintas cosas que están relacionadas a la empresa, ¿no? Y a su vez, pues la empresa, no sé, puede tener su base en, voy a decir, Estados Unidos, pero a su vez puede tener empleados en México. Entonces el contacto puede tener su localización en México, cuando la empresa puede tener su localización es Estados Unidos, ¿no? También existe relación entre empresas, por si de repente tuvieras una empresa matriz y subsidiarias, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienes a Coca-Cola y luego tienes, no sé, a Sprite, ¿no? Como subempresa, digo, no sé si Coca-Cola se divide así, pero es por poner un ejemplo. Y luego también tienen los negocios. Los negocios es lo que te decía, o sea, es el tipo de relación que estás teniendo para venderle a una persona un tipo de producto. Entonces, haz de cuenta, si yo a una persona le voy a vender este termo, entonces un negocio puede ser venderle este termo a la persona. Y luego puede haber otro negocio que sea venderle esta pelota a esa misma persona. Entonces, por esto digo que pueden haber muchos negocios relacionados a una misma persona, dependiendo obviamente de tu giro, ¿no? Ya teniendo esto claro,
¿Qué es importante para definir las propiedades? No pasa tanto que tengas una propiedad que se repiten los objetos siempre y cuando tenga sentido. Te pongo un ejemplo. Si para ti es importante saber en qué país está la empresa a la que le estás vendiendo algo en un negocio, porque de ahí va a determinarse cómo le vas a facturar, en qué moneda, etcétera, podrías tú tener el país de la empresa en empresas y en negocios. Y en ese caso podría tener sentido que se repita el campo. Meramente es cómo se ordena tu empresa. Lo que sí es importante es que sepas y mapees en algún lado esas propiedades, cómo se relacionan. Porque si no lo tienes bien mapeado, la verdad es que vas a hacer un desastre. Yo lo que te sugiero es que crees un Excel, pongas todos los datos, a qué objeto pertenecen, si es que qué tipo de campos son, porque puedes tener campos de texto abierto, puedes tener campos numéricos, puedes tener campos de lista desplegable de selección única, puedes tener campos desplegables de selección múltiple. Entonces es importante que delimites eso, las opciones que tiene cada campo y si está relacionado a algún otro campo en otro objeto. Este Excel, aunque sea muy básico, te puede servir para que la gente que sea que vaya a crear un objeto o una propiedad en tu HubSpot siempre lo revise, porque si no, luego te encuentras con empresas que tienen 5 campos diferentes o 5 propiedades diferentes para nombre, 8 propiedades diferentes para teléfono, y luego usar esa data es virtualmente imposible, ¿no? Ya que tienes eso, lo que es importante es empezar a mapear o a bajar lo que nosotros llamamos muchas veces un máster de implementación, ¿no? Entonces, eso típicamente sí salen los confetis porque el máster de implementación te va a hacer una diferencia brutal en tu negocio, ¿no? Entonces, esto típicamente es mapear lo que llamamos tu pipeline de ventas. ¿Qué es tu pipeline de ventas? Tu pipeline de ventas son las etapas que vas a establecer en tu típico embudo por las que va a pasar una oportunidad de ventas hasta convertirse en un cliente. Típicamente vas a tener ciertas cosas que vas a tener que establecer en tu máster de implementación para que cuando implementes el sistema todo haga sentido. Entonces, lo primero que tienes que determinar o que mapear es de qué fuente recibes un contacto. Y esto puede ser tu sitio web, un formulario, puede ser de anuncios en alguna red social, puede ser por una llamada telefónica, puede ser porque alguien te lo recomiende, entonces te lo recomienda y de esa manera empieza su negocio, o puede ser por diversas cosas, ¿no? Recibes un WhatsApp. Ahora, lo que tienes que saber y lo que es importante es que independientemente de eso, independientemente de eso, lo importante que debes de saber aquí es que en qué momento estás recibiendo nada más un contacto y en qué momento ese contacto se está convirtiendo en un negocio. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de esto? Puede ser que tú, no sé, haces labor de prospección en frío y abres LinkedIn y seleccionas una serie de empresas y una serie de contactos potenciales. Sin embargo, todavía ni siquiera te contestan, todavía no tienes una relación con ellos, todavía nada. Entonces, tú eso los podrías cargar primero como contactos, como empresas, pero podrías no tener un negocio abierto. Eso es lo que tienes que estipular. ¿Cuándo un contacto que tú generes se vuelve un negocio? Ahora, del otro lado, puede ser que tengas distintos formularios en tu sitio web. Puede ser que algunos nada más te generan contactos, pero otros son ya solicitar una llamada con un especialista, por ejemplo. Y ese formulario, pues podría sí disparar un negocio. Es importante que mapees todas las fuentes que generan contactos y cuáles de esas deberían de generar negocios. Ya que tienes eso, lo que quieres hacer es, la mejor manera que nos ha funcionado a nosotros es abrir un Excel y empezar a mapear ahora sí tu pipeline de ventas, ¿no? Entonces ahí lo que vas a hacer es, típicamente en las columnas, yo lo que te sugiero hacer es poner todos los pasos que mapeaste en tu proceso comercial. Ahora, es importante aquí que analices un poco. O sea, si hay 2 pasos o 3 pasos que típicamente se hacen juntos o en el mismo momento, típicamente eso puede representar una sola etapa. Entonces, junta esos pasos en una etapa. Si representan o contactos distintos con un prospecto o actividades diferentes o todo, ahí sí pártelo en etapas. Entonces, en todas las columnas vas a poner tus etapas. Y lo que yo te sugiero es que en el eje de las Y o en las columnas empieces a poner cierta información. ¿Qué información? Yo lo que te sugiero que pongas primero es
qué se refiere o qué quiere decir cada una de las etapas y qué acciones debe de seguir un vendedor o qué debe de suceder en cada una de las etapas. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo que yo te diría que debes de mapear es qué representaría, qué acciones seguirías o qué situaciones podrían pasar que hagan que un negocio lo tengas que mover de esa etapa a la que sigue. Es decir, tu objetivo a cumplir en la etapa para poder avanzar al otro prospecto. Luego, el tercer punto clave que te diría que debes de mapear es qué información deberías de tú obtener en esa etapa. Por ejemplo, en un primer contacto, pues podría ser, no sé, qué producto, qué servicio le interesa, ¿no? En una etapa previa a una cotización podría ser, pues, qué alcance de tu producto o qué cantidad de tu producto necesita, ¿no? O más o menos para cuándo va a necesitar comprar un producto o un servicio, o qué tipo de variable de tu producto o tu servicio necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las características que te permitan cotizar. Es importante esto porque lo que tú quieres hacer es mapear qué información debes de obtener antes de pasar a cada una de las siguientes etapas del pipeline, porque eso te va a ayudar después en la implementación. Otra cosa que quieres mapear o que quieres establecer en una de las columnas es qué, qué puede suceder para que tú saques un negocio de tu pipeline, que lo des por perdido. Entonces, esto puede ser o que te responda que necesita ciertos productos o servicios que tú no tienes. Esto puede ser que te deje de contestar en cierta cantidad de tiempo. Esto puede ser que, no sé, por ejemplo, una universidad que está vendiendo MBAs, pues que no tenga una licenciatura, etcétera, etcétera, ¿no? Es la data o las acciones que te pueden hacer que tú retires a una persona de tu pipeline. La otra es, y por último, es qué acciones de automatización podrías usar en cada una de las etapas. Y un ejemplo de esto podría ser asignar, por ejemplo, contactos de manera automatizada a tus vendedores. Y aquí podrías poner qué criterios son los que van a determinar cómo asignas, por ejemplo, por sucursal o por producto. Otro de los temas que puedes poner como automatizaciones puede ser, por ejemplo, la rotación de un contacto por falta de contactación. Es decir, si no lo contactan en X tiempo, que se rote otro vendedor, o si no le han dado seguimiento por tantos días o por tantos meses, que se rote otro vendedor. Otro tipo de automatización puede ser que si pasan más de X tiempo en una etapa, que genere una alerta. Y esas alertas incluso pueden ir escalando en distintos niveles de tu organización. Digo, si estás en una etapa de contactar al prospecto, pues podrías tener ciertas alertas cada hora o cada ciertos días, ¿no? Pero si estás en la etapa de crear la propuesta, pues igual típicamente no te quieres tardar más, no sé, de 2 días en crear tu propuesta. Entonces, en esta etapa sí podría tener sentido ir escalando las alertas, ¿no? Digo, al final de cuentas, tu estrategia es la de cada uno, pero son ejemplos de cuestiones que podrías querer automatizar. Ya que tienes todo eso claro, ya que mapeaste tus procesos, los roles de las personas y ya que tienes claras las propiedades, los objetos y tu máster de implementación, entonces ahora sí vas a poder empezar la implementación. Y para la implementación hay, en mi perspectiva, 9 pasos claves que debes de seguir y este es el orden en el que yo te sugiero hacer tu implementación. Entonces, el primer paso es crea las propiedades de cada uno de los objetos. Mete a la sección de propiedades y empieza a crearlas. Algo muy importante es que antes de crearlas, por un lado, asegúrate de que no exista ya una propiedad precargada en el sistema que haga alusión o que esté muy cercana a la propiedad que vas a crear para evitar confusiones más adelante. Entonces, si ya existe una, pues en la medida de lo posible, utilízala. ¿En qué casos no lo utilizarías? Por ejemplo, si existe la propiedad de país y es texto abierto y tú lo quieres un desplegable, porque después vas a querer saber cuántos negocios o cuántos contactos tienes en cada país, en ese caso, pues sí crea otra y ponle un distintivo, país desplegable correcta, yo qué sé, ¿no? Entonces, de esa manera vas a saber que esa es la propiedad que se usa. Nada más, ojo, no vas a empezar a crear país desplegable correcta, país desplegable correcta 2, país desplegable correcta buena, pues es un desastre. Si la vas a cambiar, mejor edita esa y si no, haz un plan de migración de esa propiedad a otra y trata de borrar las que no uses, ¿no? Entonces, ya que tienes todas las propiedades, lo siguiente se empieza a personalizar los registros de los objetos. Típicamente hay 2 cosas o 3 que puedes personalizar. Una es, una vez que tú abres el objeto, que es un contacto, una empresa, un negocio, tú tienes información que vas a ver en la barra izquierda y en la barra derecha.
Entonces, eso tú lo puedes personalizar. Muy importante que lo primero que hagas sea personalizar esta información, porque esa es la que va a poder ver toda la gente en tu organización. Entonces, volvamos al ejemplo de la propiedad de país. Si tienes país solito, que es de texto abierto, y luego país, que es un desplegable, pues lo que te quieres asegurar es que tus vendedores, cuando abran los distintos objetos de tu CRM, vean la propiedad correcta. Entonces, ese es el segundo paso que debes de seguir. El tercero es también puedes personalizar cuando tú creas contactos, empresas o negocios en tu CRM, qué propiedades se ven y cuáles son obligatorias para crear estos objetos. Eso también personalízalo en el paso 2. Luego, paso 3, ahora sí vete a tu pipeline de ventas y define todas las etapas de tu pipeline de ventas. Una vez definiendo tu pipeline de ventas, un tip muy importante es que te asegures de que a la derecha de esa etapa que estás creando vas a ver una barrita que tiene un porcentaje. Muchas veces las empresas creen que este porcentaje es el porcentaje de avance de un negocio. No es así. El porcentaje que tienes que poner ahí es la probabilidad que tienes de cerrar un negocio en esa etapa. Es decir, de cuántos negocios que llegan a nuevo lead, por ejemplo, qué porcentaje cierran. Típicamente van a ser porcentajes bajos. No sé, pues el 1, pues el 2, pues el 5, pues el 7%. Ahora, y de ahí el porcentaje que va cerrando hacia abajo de tu pipeline. Si no lo tienes medido, de cierta manera medio estímalo. Sé conservador en tu estimación. Y ya después de que midas un rato, puedes regresar a actualizar este porcentaje. Ya una vez que tienes eso, lo que tienes que definir es qué propiedades, y este sería el paso 4, o el paso 5 más bien, qué propiedades vas a requerir para avanzar el negocio de una etapa a otra. Si te acuerdas, en el máster de implementación yo te decía que tienes que poner qué propiedades son obligatorias para pasar un negocio al otro. Entonces, en tu pipeline de eventos, cuando lo configuras en HubSpot, puedes delimitar esto. Incluso puedes delimitar qué propiedades deberían de llenar y cuáles son obligatorias, porque si no, no te deja avanzar el negocio de una etapa a otra. Entonces, en esta etapa quieres definir eso. Ya que tienes eso, lo que quieres hacer es ahora sí crear las automatizaciones de tu pipeline, que esto típicamente se hace en los workflows. Otra vez, para fines de este video no me voy a meter en eso, pero hay muchos videos en los que tú puedes ver cómo hacer un workflow de HubSpot. Si tienes dudas de algún tema de estos, déjalo en los comentarios, trataremos de contestarte y si es necesario, haremos un video al respecto. De ahí, ya que tienes todos tus negocios, ahora sí carga los distintos usuarios en tu empresa. Este podría ser el paso 7, ¿no? Que es ahora sí empieza a cargar todos los usuarios y a definir los niveles de acceso que cada usuario va a tener. El que sigue, que es el paso 8, es capacitar a tu equipo. Yo te sugiero que primero, la primera capacitación que hagas es de por qué un CRM, de cómo están cambiando los prospectos, de cómo están cambiando las cosas en tu empresa y por qué necesita un CRM en la organización y cómo los vas a ayudar a todos los vendedores y a toda la gente que lo use a ser más eficientes. Un tip que te puedo dar es usa HubSpot Academy. Cada vez que tú contratas HubSpot, tienes derecho a entrar a HubSpot Academy y hay una certificación que se llama Inbound Sales. Si puedes, sugiérale a los vendedores que hagan esta certificación antes de que empiecen a usar el sistema. No tiene nada que ver con el uso de HubSpot, pero tiene que ver mucho con la mentalidad correcta y con la cual puedes empezar a convencerte por qué usar un CRM. Ya que tienes eso, haz un walkthrough o un paso a paso de cómo usar el sistema o HubSpot. Algo que también te sugiero mucho es que además de darles una capacitación en vivo o por videoconferencia, grabes pequeños videos, no toda la capacitación porque nadie la va a volver a ver, pequeños videos del paso 1, el paso 2, el paso 3. Es muy fácil hacer esto porque lo puedes hacer grabando tu pantalla con una herramienta como Loom o como Vidyard, ¿no? Entonces, ya que tú empiezas a grabar estos pequeños videos, puedes poner links a los videos en una landing page o en un documento compartido en tu organización y esto te va a servir como una guía. Si se les olvida cómo hacer algo, ahí van a poder regresar a analizar y esto quita las excusas. También te sirve como un mecanismo para capacitar nuevos vendedores que entren a tu empresa. Entonces, si alguien se va, pues no se lleva todo el conocimiento consigo, sino pues ya esos videos pueden permitir que el siguiente que entra sepa qué tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Una vez que tienes eso, por último, yo te sugiero que constantemente estés revisando con tus vendedores y con la gente de tu organización qué le parece, si le está haciendo práctico, si no le está haciendo práctico, si lo están usando, si no lo están usando.
etcétera, etcétera. Y un bonus, por último, es HubSpot tiene muchas herramientas que se pueden conectar a tu correo electrónico. Puedes conectarte a Gmail, puedes conectarte a Outlook, a Office 365. Si no sabes cómo hacerlo, solo googlea esto. Conectar HubSpot a Office 365, conectar HubSpot a Gmail o a G Suite. La verdad es que es muy fácil. Vas a encontrar artículos de HubSpot que te van a decir cómo hacerlo. Vas a poder bajar complementos o add-ons que te van a permitir hacerlo. Y esto lo que va a permitir es que tus usuarios usen su CRM desde su correo electrónico. Entonces, si están mandando un correo, automáticamente va a quedar registrado. Si están haciendo cualquier actividad en su correo electrónico y quieren actualizar un contacto o quieren crear un negocio, lo van a poder hacer desde su correo electrónico. Entonces, esto le da mucho poder a tus vendedores. Y también existe una app móvil que se llama HubSpot CRM. Esta app móvil lo que te va a permitir es tener un registro de todos los contactos que tienes directamente en tu teléfono celular y desde ahí disparar una llamada que cuando cuelgues te va a permitir registrar automáticamente y capturar ciertas notas. Entonces, de esa manera, en lugar de que los vendedores estén haciendo labor administrativa todo el tiempo, va a permitirles registrarlos, todo lo que están haciendo mientras lo están haciendo. Ahora, existen otras herramientas que te pueden servir, como por ejemplo, herramientas de teléfono, de telefonía por voz, por IP, que son herramientas como AirCall, por ejemplo, que te permiten pues, registrar de una vez todas las llamadas, como van entrando a tu organización y cómo van saliendo, y se quedan grabadas en cada uno de los contactos. También existen herramientas de WhatsApp. HubSpot tiene nativamente herramientas de WhatsApp que registran automáticamente todos los mensajes en los contactos y existen herramientas como Atom, por ejemplo, que son muy buenas para automatizar tus procesos por WhatsApp y registrarlos automáticamente en tu CRM. O sea, al final de cuentas, creo que es un video un poco largo. Creo que te falta la parte técnica de cómo hacerlo, pero esta puede ser una muy buena base de lo que tienes que hacer y definir en lo que vas implementando tu herramienta de HubSpot. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más tips de HubSpot, de Lemon Marketing, de ventas, de marketing en general y de negocios. Y recuerda que si tienes cualquier duda o algo que te gustaría ver, déjalo en los comentarios y con mucho gusto haremos un video que te ayude a entender esto mejor. Muchas gracias.